Damos la bienvenida al doctor Fernando Esteves. Él es experto en neurología, también un experto en un tema sumamente polémico, controvertido, no solo en Ecuador, en todo el mundo, la eutanasia. La situación en Ecuador es que se encuentra en proceso un debate legislativo. En marzo de este año, la Asamblea realizó el primer debate del proyecto de ley orgánica de la eutanasia que busca regular el acceso de este procedimiento. No es legal aún en Ecuador, pero hay varios importantes e interesantes antecedentes que se han dado sobre el tema, por lo que le pedimos, Fernando, ubicarnos. ¿Cómo se encuentra Ecuador en el tema de la eutanasia? Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista y sobre todo por esta conversación de un tema tan sensible. Bueno, la eutanasia viene en el Ecuador siendo materia de debate hace algunos años atrás, a raíz de un caso muy conocido de una señora que tenía una enfermedad neurológica discapacitante y severamente limitante, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que ella pedía el derecho a morir porque sufría mucho y su padre, que era un abogado reconocido de la ciudad capital, y un grupo de abogados, le auspiciaron para solicitar a la Corte Constitucional el derecho a acceder a la eutanasia. Bueno, fue mucho tiempo de discusión, la Corte se tomó su tiempo para reflexionar el tema, y finalmente ellos consintieron de que ella tenía derecho a lo que pedía, tenía derecho a morir, con una reflexión yo que voy a resumirla muy suavemente, porque la sentencia es obviamente como toda sentencia constitucional muy larga, con muchos considerandos jurídicos, éticos, es que ella, si bien la Constitución del Ecuador considera que el derecho a la vida es un derecho inalienable y absoluto, este no implica que haya el derecho más bien dicho, la obligación de vivir. Y que el caso de Paola era particular y que el sufrimiento de ella era no solo físico, sino intensamente moral. Y entonces, en el ámbito de la discusión del ejercicio pleno de la autonomía y de la dignidad, ella tenía derecho a recibir lo que pedía. Criterio de la Corte, es decir, Criterio de la Corte, sin ley, sin un marco sin legal, un marco pero legal. sí con un marco constitucional. Exacto, un marco constitucional, sobre todo con reflexión ético-jurídica. Fue un debate muy largo y sostenido. Y la segunda parte de la sentencia fue mandar a las entidades correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud Pública y la Asamblea Nacional, a establecer en el Ecuador una norma que amparase la eutanasia. ¿Qué Entonces, es lo que está haciendo condición, justamente ahora la Asamblea? lo que está haciendo la Asamblea. En esa condición, lo que el Ministerio hizo rápidamente fue establecer un reglamento. Y hemos tenido hasta ahora casi 3 años un reglamento de la eutanasia a la espera de la norma superior que en este momento lo está discutiendo la Asamblea. ¿Pudo seguir usted ese primer debate? ¿Pudo hacerse un criterio de cómo se está encaminando este tema? Sí, he seguido bastante de cerca porque, bueno, en particular un poco también por lo que hacemos. Tengo un doctorado en bioética y soy profesor de la Universidad de Barcelona. Y aquí en el hospital también en el que laboro soy presidente del Comité de Bioética y hemos discutido en muchas ocasiones de este tema. Pues es un debate bastante interesante. La norma que está construyéndose es una norma obviamente adaptada a lo que en el Ecuador se espera. Una cosa importantísima en bioética es que, claro, uno no puede hacer colonialismo ético, porque no podemos copiar lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, en cualquier otra latitud, sino que todos estos temas que implican la ética y la sensibilidad social sobre estos temas requieren un debate y más bien volverlos mucho más locales. Entonces, creo que la norma que está tratando la Asamblea parece ser bastante aceptable. Habrá que ir viendo cómo termina el cuerpo jurídico final, pero también es una esperanza para aquellas personas que buscan este derecho, ¿no? La eutanasia es un tema muy difícil, la muerte Muy es controvertido, pues un tema hay complejo. que explicarse primero cómo se articula el derecho a morir Sí, dignamente con el deber del Estado de proteger la vida. sí, sí, porque precisamente eh, lo que se trata en la eutanasia es precisamente facilitar que alguien fallezca. Y en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, no es fácil que algún médico diga yo voy a hacer alguna cosa activa para que alguna persona muera. Lo que siempre discutimos, ¿no? En medicina nos formamos no para matar, nos formamos para curar, para apoyar, para proteger, para prevenir. Pero hay momentos en los que estas circunstancias implican también abrir un poco más la mente, ¿no? Porque la gran discusión con respecto a la salud, además, y la que se cruza con la eutanasia, es mucho el concepto de que la salud no es solamente una cosa física, sino es una cosa emocional, espiritual y moral. Y en ese sentido, por ejemplo, la discusión de la eutanasia necesita un debate mucho más amplio, mucho más abierto,
pero sobre todo un debate no de absolutos. Las dificultades de estos temas, Gustavo, es que en general lo que solemos hacer los seres humanos es que nos ponemos en bandos. Yo estoy a favor y yo estoy en contra. Hay Ujú. que bajar un poco, digo yo, siempre estas armas del favor y en contra y decir, bueno, conversemos. Si es un tema sensible, discutamos. Puede ser, puede no ser. Y lo otro, ¿no? Un poquito también con debates y de temas más cercanos que estamos viviendo en el primer mundo. Hace poco pasó una cosa compleja en España. También está la discusión de cuánto podemos limitar el derecho de la gente con respecto a tratar de evitar sufrir. En el fondo, ese es un poco el marco complejo de discusión de la eutanasia. Claro. Y Ecuador, que tiene siempre sus particularidades, con un sistema de salud pública, sobre todo en crisis. Y aquí cabe preguntar qué riesgos éticos identifica usted en la implementación de la eutanasia en un sistema de salud con serias limitaciones estructurales. Sí, yo encuentro varios riesgos. Por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, Gustavo, es difícil. Porque al menos como se está constituyendo la norma, requiere una serie de procesos administrativos, digamos, para certificar que se apruebe, que se acepte la solicitud de alguna persona. Eso ya veníamos discutiendo un poquito desde el reglamento que aprobó el Ministerio. Lo siguiente también es que, claro, si se aprueba una norma de este tipo, hay que favorecer que la gente pueda acceder al menos a la discusión del tema, a la solicitud y obviamente a la toma de decisión. Pero también viene el siguiente tema, que es trabajar con el sistema sanitario y sobre todo con los actores del sistema sanitario. En particular en el Ecuador, la norma además lo que considera es precisamente legislar sobre eutanasia hecha por profesional de la salud, es decir, por médicos. No como en otros países en donde, por ejemplo, está aprobada asociada a suicidio asistido, en donde pueden haber instituciones, organizaciones, en donde no necesariamente hay médicos. Pero en el Ecuador es precisamente el cuerpo médico el que tiene que apoyar a las personas que solicitan esto. Entonces, eso para mí es una dificultad, porque de repente puede ser que terminemos construyendo una ley que sea muy de difícil aplicación. Ujú. Lo otro es que el sistema de salud no esté preparado para tratar esto, porque son, como digo, grupos administrativos de varios profesionales que tienen que juntarse en diferentes niveles para que las personas que soliciten accedan a esta solicitud. Y lo otro, claro, es ver la situación además apropiada y adecuada en la cual a las personas que soliciten esto se les evalúe a tiempo. Una dificultad, por ejemplo, cuando se discuten normas de eutanasia, y esto es a nivel global, es claro esta cosa de la dilación por los procesos administrativos. De repente alguien solicita eutanasia y se le está discutiendo el tema un año y medio, 2 años después, y la enfermedad que le obligó y que le llevó a decidir a esta persona pedir eutanasia, le mata antes. Y esta persona terminó sufriendo su vida. Esas son discusiones ¿Cuál, globales. cuál Hay es que cuál es el papel que juegan las personas que cuidan a una candidato, diríamos, potencial para eutanasia? ¿Cuál es el papel de las familias en este proceso de acompañamiento a una decisión de eutanasia? Aquí vienen varias concepciones de lo que hay que entender, ¿no? Yo creo que, y la discusión también de la Corte, la discusión bioética mismo es cómo respetamos, cómo entendemos y cómo permitimos que las personas ejerzan la autonomía. En el fondo, el eje ético en el que se centra la discusión de la eutanasia es precisamente el ejercicio de la autonomía plena. Entonces, un requisito precisamente que consta en cualquier corpus legal que legisle sobre eutanasia está precisamente que las personas que acceden a esto tengan el ejercicio pleno y la capacidad de decisión. Entonces, este es un primer concepto fundamental que hay que entender, de tal manera que el papel que juegan quienes están cerca es, por ejemplo, el entender por qué las personas pueden pedir esta cosa. Si es que es mi esposo, si es que es mi mamá, si es que es mi hijo, si es que es mi hermano, que uno lo vive así en primera persona. Quien pide esta cosa. Una condición que suele ocurrir entre las familias y en la sociedad también es más bien el rechazo y el pensar, oye, no, espérate, estás deprimido, la vida es bonita, vale la pena vivirla. Pero aquí requiere que la apertura de la sociedad, incluida la micro sociedad que rodea y que está cerca de las personas que sufren enfermedades de este tipo, permitan que quien decide pueda precisamente ejercer su derecho. Eso es un poco lo más difícil, Gustavo, y hay que ponerse a tono. Y por eso creo que como programas, entrevistas como el que usted está haciendo son importantes, porque son temas que hay que discutirlos. Lo peor que nos puede pasar es que no los discutamos, que estén bajo la mesa y el día menos pensado nos toca enfrentar. Hay que Hablando nuevamente de las reflexionar. complejidades del país, ¿qué riesgos hay de que se puedan de alguna manera favorecer, si no inducir estas salidas frente a la falta de acceso a cuidados paliativos por esa crisis del sector público en Claro, salud? esa siempre es una discusión. En particular, también hace unos meses se aprobó una ley de cuidados paliativos y hay una ley sobre cuidados paliativos. Y creo que estuvo bien porque fue como enseguidilla, ¿no? Y después de empezar a discutir la eutanasia.
Lo importante con con los cuidados paliativos, Gustavo, es que de todas formas uno tiene que considerar que no es una especie de línea de continuum de terapéutica. Los cuidados paliativos por sí mismos deben existir siempre en el sistema de salud, porque no necesariamente están orientados a evitar que la gente llegue a eutanasia o a evitar que la gente muera. La idea del cuidado paliativo es que quien está en una situación terminal, de cualquier causa, siempre reciba atención humana, atención de calidad y atención suficiente. Tener cuidados paliativos no implica no necesariamente llegar a la eutanasia. La eutanasia, yo digo, va siempre en paralelo con lo de los cuidados paliativos. Entonces, cuando se establece una norma, una de las cosas que sí están construyendo bastante simpático esta norma en el Ecuador es una especie de cortafuegos que diga finalmente a quién vamos a permitir que acceda a esto. Y no se pone en parangón, y eso es importantísimo porque no significa usted no tiene cuidado paliativo, vaya para acá. Eso es algo que incluso el cuerpo médico tiene que tener cuidado. Hay una ley incluso, y es parte de la práctica médica ética, que se administra a todas las personas el cuidado como lo necesiten. Y el cuidado paliativo es eso, son cuidados de fin de vida. Y en paralelo, si alguien tiene una enfermedad que le obliga a decir, oye, yo quisiera fallecer, es distinto. Le pongo un ejemplo. Cuidado paliativo en general está para enfermedades que consumen mucho. El ejemplo más clásico es el cáncer. Muchos cánceres todavía terminan en etapas avanzadas con dolor, con sufrimiento, y a estas personas se les administra siempre cuidado paliativo. Pero eutanasia, por ejemplo, puede administrarse a alguien que no necesariamente viene de este camino, no a alguien que tiene cáncer únicamente. Le ponía el ejemplo de una enfermedad neurológica como la esclerosis lateral amiotrófica. Una persona con ELA termina en cama, totalmente paralizada, 100% consciente y no está en cuidado paliativo, sino está en cuidados de acuerdo, adecuados a su condición. Entonces, esta persona pudiese pedir eutanasia, al igual que alguien que tiene un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, hay que siempre entender que cuidado paliativo es una línea importantísima de la medicina, del cuidado ético de las personas y de la obligación y el deber moral de los médicos y del sistema sanitario. Al igual que la oferta un poco de la eutanasia, que es como lo trató la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Cómo influyen creencias religiosas, culturales, como las de nuestro país, en la aceptación o rechazo de la eutanasia? Son temas, Gustavo, que al tener el ámbito moral, el ámbito ético, siempre van a estar cruzados con las creencias, con la cultura, con la religión. Y claro, y es muy difícil precisamente para algunas religiones aceptar este tipo de cosas, ¿no? La visión filosófica religiosa, por lo menos, al menos las religiones monoteístas, consideran que el dueño de la vida de las personas, el ejecutor de la dignidad de la vida de las personas es un ser superior. Y hay otras corrientes en las cuales la visión un poco más liberal, no tan religiosa, implica que, al estilo kantiano, el dueño de la vida es el mismo ser humano. Tratar de equilibrar estas visiones es importante. Pero una de las cosas que se ha discutido a nivel global, y también la Corte Constitucional del Ecuador lo hizo, es en el sentido de que quién es el dueño de la moral, sino la persona misma. Y la persona misma en sus creencias tiene derecho a pedir este tipo de cosas. Si es que yo, en mi condición de ser humano sufriendo, con un dolor insoportable, no solo físico, sino moral, que es como lo considero y lo discutió muy bien la Corte Constitucional, creo que para mí la mejor salida es descansar, fallecer, y para mí eso es digno, pues la discusión de la Corte es que nadie de fuera debería inducirle o impedirle ejercer ese derecho sobre su propia vida, respetando sus creencias. Y esto es importante porque no significa entonces que vamos los médicos a andar matando a cualquiera que no quiera, porque la condición primaria que se pone en las reflexiones éticas, jurídicas con respecto a la eutanasia es que lo ejerza la persona en el ejercicio pleno de su derecho, en el ejercicio pleno de su autonomía y de decisión. Hay Eso es una... países en el norte de Europa, me parece que Holanda es uno de ellos en los cuales este tema se ha vuelto algo mucho más con natural. Por otra parte está este debate, gran debate que usted señalaba sobre el caso de España que partió de un caso de violación y que generó una enorme polémica y debate público. Con estas experiencias que existen en otros lados en otras tierras. ¿Qué aprendizajes puede tomar Ecuador Es interesante, de estos países que han legalizado ya la eutanasia? y usted lo plantea muy bien porque son países que ya llevan un buen tiempo con esto, ¿no? Y hay algunos argumentos, por ejemplo, de las personas que se oponen a que esto se acepte. Por ejemplo, diciendo que cuando se apruebe esto, habrá mucha gente que acceda a este derecho, mucha gente querrá suicidarse y a través de la eutanasia tapará un suicidio.
Y por ejemplo, en Holanda se ha demostrado claramente que no es que hubo una cosa de crecimiento exponencial sin fin. La norma mostró que finalmente el cuidado suficiente sí permitía que aquellos que realmente debían acceder lo hayan hecho. También ha habido debates con respecto a tener, por ejemplo, capacidad decisoria en ciertos momentos. Hubo un debate enorme en Holanda, ¿no? Ahora que lo trae usted a colación, por ejemplo, hace unos años atrás, en el que algunos legisladores tenían, por ejemplo, el derecho de acceder a la eutanasia por cansancio vital. Y ellos hablaban de personas de avanzada edad, que vivían ya solas, que ya no tenían grupo social ni familiar y que la tristeza y la soledad más bien les obligaba a decir, mejor prefiero morirme. Y eso, por ejemplo, en Holanda se paró, no se hace eutanasia por cansancio vital. Otro caso interesante, por ejemplo, es Bélgica. En Bélgica también está aprobada la eutanasia. Y hace unos años atrás hubo una congregación religiosa que tenía un hospital en la zona francesa de Bélgica, que como en Bélgica es el sistema sanitario y es una norma, ellos también tenían que ofertar este servicio en el hospital. Bueno, tuvieron un problema enorme con la Santa Sede, pero los responsables, incluso religiosos, católicos, de ese centro le contestaron a la Santa Sede que era su obligación respetar la norma y respetar también la condición moral de las personas. No era un acto anticristiano que estaban llevando adelante. Estos temas, Gustavo, se da cuenta, son muy importantes de discutirlos. Y por eso yo siempre digo, no hay que hacer colonialismo. Yo no puedo decir, en Holanda se hace, pues hagámoslo aquí. No sé dónde se hace, hagámoslo Claro. acá. Hay que discutirlo aquí también En y todo vamos caso, a... cabe pensar de que es una tendencia irreversible y que Ecuador va a tener su normativa y lo va a legalizar, y esto lleva a otro tipo de reflexiones como la que debería darse para preparar al personal de salud para enfrentar estos dilemas éticos en la práctica clínica. Ahí tiene varias cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que no se puede eliminar nunca es el derecho a negarse. Entonces, por ejemplo, si yo tengo objeción de conciencia, Gustavo, por mis creencias, yo soy un médico, estoy en el sistema sanitario y por mis creencias digo esto, yo no lo debo hacer, pues la norma, la institución, las leyes, la misma deontología médica protege. Entonces, a ningún médico se le puede obligar a hacer esto. Por eso, incluso una cosa fundamental que la ley debe considerar es tener una especie de registro nacional, de tal forma que hayan profesionales registrados que puedan estar así llevando adelante estos procedimientos. No se puede obligar a alguien a decir, oiga, vaya usted a la eutanasia, porque si me daña moralmente, Gustavo, eso no es aceptable. Ninguno de estos actos puede dañar al otro. Entonces, ese es un cuidado importantísimo. Y lo otro es también la preparación, porque claro, no es que los médicos, como le decía, sabemos que podemos hacer muchas cosas que pueden favorecer la muerte, pero claro, hay que prepararse también en cuáles son los mecanismos, cuáles son las técnicas, cuáles son las combinaciones de fármacos, cómo se hace para que la gente pueda morir sin sufrir. Si en el fondo el objetivo de la eutanasia es que alguien muera sin sufrimiento. Lo peor que nos puede pasar es que generemos un procedimiento que cause o que induzca sufrimiento en el momento de morir a alguien. Son cosas fundamentales a exigir al sistema. Más allá del ámbito de los médicos, ¿qué mecanismos de control social y transparencia son indispensables para evitar abusos? Allí, por ejemplo, lo de la Corte está bastante bien. Ellos ponen como diversos niveles, como les digo, administrativos, que van a discutir los casos. Entonces, son como comités especializados que se deben construir en las instituciones, comités provinciales y un comité nacional. Entonces, usted tiene una especie de tres niveles que tienen que ser los que discuten, conocen el caso. No tiene dos o tres personas decidiendo, sino tiene varios. Y estos comités están conformados por profesionales, por gente de la sociedad civil, etcétera, que tienen que estar ojo avisor y obviamente tener cuidado de cómo se lleva adelante esta cosa. Lo contrario sería un desastre. En el país, ¿qué cronología se espera en cuanto al desarrollo tanto de la ley como de los reglamentos que usted nos ha dicho se tienen ya bastante avanzados desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, el reglamento viene ejecutándose. El año pasado en particular, en el Ecuador hubo una persona que accedió a eutanasia sustentando el derecho en el reglamento que tenía y tiene el ministerio todavía vigente. Entonces, claro, lo que se espera en el ámbito, por ejemplo, de la discusión es que pase segundo debate, que termine de ajustarse la ley y después se la promulgue y después tendrá que adaptarse el reglamento existente a la norma que está promulgando la Asamblea Nacional para esto llevarse a efecto en el sistema sanitario. Entonces, lo importante sí sería que a través del ministerio, del ente regulador de la salud, yo digo también los profesionales mismos, la sociedad misma, deberíamos de estar, leer la ley, entenderla, prepararnos, saber cómo vamos a actuar y saber cómo vamos a responder. Porque eso es importante, Gustavo. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos leyes, que no las conozcamos, que no entendemos cómo son, que no podamos ejercer la norma y que eso signifique un desamparo de las personas. Eso es importante.
Bien, para finalizar quisiera preguntarle, siendo usted un experto en el tema, ¿cómo evalúa usted en términos generales ya el avance de este proyecto de eutanasia en Ecuador desde esta perspectiva médica y de la bioética? Yo creo que es interesante, Gustavo. Me parece que abre un poco el camino a debates complejos, que como sociedad en el siglo XXI deberíamos ir llevando adelante. Una cosa fundamental es que espero que también despierte en la sociedad, en particular ecuatoriana, la capacidad de la conversación, evitar las confrontaciones, porque una cosa que lastima mucho este tipo de temas es precisamente la confrontación. Y lo otro es también permitir reducir el sufrimiento de las personas. En el ámbito de la neurología, los profesionales vemos con mucha frecuencia mucho sufrimiento, y acompañamos a los pacientes hasta etapas, hasta las últimas etapas de la vida. Y claro que uno vive una profesión muy sensibilizada. Entonces, los pasos creo que están bien. La Asamblea tampoco se ha apurado, no ha habido una construcción de una ley al tropel. Como le comentaba, son varios años de un reglamento que respondió a las decisiones de la Corte Constitucional. Y yo creo que la ley, espero que la perfeccione bien y que se adecúen las normas, además con algo de experiencia ya vivida, ¿no? Muchos casos, pocos que ha habido, pero que se adecúe de tal manera que el procedimiento sea mucho, siempre muy transparente, pero sobre todo muy ético y de mucho respeto al ser humano. Un gran reto que tienen los legisladores en la Asamblea, pues Ecuador lo ideal sería que construya un marco legal y ético para la eutanasia que garantice respeto a la dignidad humana, evite abusos, y al mismo tiempo refleje la diversidad cultural, social y religiosa de nuestro país. Exacto. Y eso es importante, porque en el fondo la construcción de una norma, sí, Gustavo, lo que le decía, debe amparar a todos. Entonces, por ejemplo, si yo en mis convicciones, en mis creencias, no deseo algo así, pues perfecto, y esa es la norma. Porque en el fondo lo único que está permitiendo es que aquellos que dicen esto sí yo quisiera hacerlo, en el ejercicio de mi autonomía y sin dañar mi propia moral, quisiera hacerlo. Un poco eso es algo que hay que entender, ¿no? Porque a veces las discusiones tienen que ver con qué permitimos y qué no permitimos desde el punto de vista moral. Y finalmente ninguno de nosotros es un agente moral que controla al otro. El eje fundamental es yo soy mi agente moral de mí mismo y debo funcionar con mi agencia moral en beneficio de los demás, incluido esto. Incluido esto. A veces se ve el tema de forma tan negativa que creemos que no, es que la muerte, no, que no sé cuánto. Y esta es una discusión muy personal y es una reflexión muy profunda de cada persona. Y respetar esto también creo que tiene un valor enorme, en una sociedad plural como la nuestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado e ilustrarnos en este tema tan complejo, Fernando. Gustavo, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, seguimos conversando. Son temas para conversar mucho tiempo. Declaraciones del doctor Fernando Esteves. Él es académico experto en bioética y neurología. Hemos hablado el día de hoy sobre este delicado tema de la eutanasia.